¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal táctico. En este video hablaremos sobre la técnica básica para un desenfunde correcto. Bienvenidos. Lo primero que debemos entender es, antes del desenfunde en sí, como técnica, debemos entender la funda. Existen diversos tipos de funda dependiendo del uso que se le vaya a dar, dependiendo del equipamiento y de la aplicación que se le vaya a dar, cambiará el tipo de funda. En esta ocasión yo tengo una funda de nivel 2 de seguridad. ¿Qué quiere decir eso? Que el nivel 1, yo al introducirlo, ella tiene un seguro interno que afirma la réplica o el arma para que no salga, pero si yo la jalo con fuerza, ella entonces que la puedo extraer. El nivel 2 tiene, como pueden observar en esta funda, tiene una pestaña en este lugar, que en el momento en que yo empuño mi arma, presiono la pestaña y libera el seguro y puedo extraer el arma. ¿Sí? Nuevamente, el nivel 2, yo empuño mi arma, libero la pestaña del seguro y puedo extraerla. ¿Sí? Esta es una funda de nivel 2, una funda externa de pierna. ¿Sí? También existen, por ejemplo, las fundas que vienen en el cinturón. Existen también las fundas de oculte, de porte oculto, que puedo colocarlo en la parte delantera, en la parte media interna de mi ropa. Si yo voy a hacer de agente de seguridad, entonces con un porte oculto las coloco, la funda interna oculta, saco mi polera, mi camisa. Si voy a colocar un porte oculto en la forma externa, me puedo poner una chamarra, un saco, para ocultar justamente mi arma. Y dependiendo de esa funda, la técnica va a variar, ¿sí? Pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es una técnica básica. A partir de esta técnica se construyen las demás técnicas. Es decir, de que los movimientos para el desenfunde son básicamente los mismos en todas las demás, pero va a cambiar dependiendo de algunos elementos que yo tengo, como la ropa, que va a variar, va a cambiar la maniobra que voy a realizar. Si yo tengo una funda interna, por ejemplo, lo que aumento en mi maniobra es la liberación de la prenda para poder acceder a mi arma y sacarla. Lo mismo es que si lo tengo en un costado, en un porte oculto, debo liberar la zona con el saco, con distintas técnicas que existen para extraerla, poder extraer mi arma. En este caso vamos a ver la primera técnica, la más básica, ¿sí? Para comenzar, vamos a comenzar desde una posición más óptima para mí. Lo primero que vamos a ver es mi mano tiradora. Yo soy diestro, mi mano derecha es mi mano tiradora, y vamos a comenzar desde una posición relajada. Lo primero que voy a hacer, trabajar mi mano derecha. Lo que haré es llevar mi codo como si estuviera dando un codazo a una persona que estuviese detrás mío. Lo único que voy a hacer es llevar mi codo hacia atrás mío, ¿sí? Entonces llevo mi codo hacia atrás. Me preocupo en que el codo no haga esto a los costados, sino que vaya directamente hacia atrás y mi mano hacia mi arma y a realizar el empuñe correcto, ¿sí? Si lo pueden ver, en un acercamiento más hacia mi arma, de esta posición, llevo mi codo hacia atrás y mi mano se desliza directamente a un empuñe correcto. Fíjense que tengo mis 3 dedos ya correctamente empuñados y mi dedo está listo en la posición de seguro, además de que mi dedo gordo está ya listo para presionar y liberar el seguro del arma para poder extraerla. Fíjense, al extraerlo, está mi dedo asegurado aquí, estoy empuñando aquí correctamente, he llevado mi mano hacia el final de la cola de castor de mi arma
y mi dedo está en correcta posición. ¿Sí? Nuevamente, vamos a realizar la operación lentamente. Mi codo llevo hacia atrás, deslizo mi mano, empuño correctamente y mi dedo ya está listo para la pestaña de liberación. Aquí solamente libero la pestaña y extraigo mi arma. ¿Sí? Esa es la primera parte del desenfunde. El segundo proceso del desenfunde es mirando mi mano de apoyo. ¿Qué función cumple mi mano de apoyo? Nuevamente volvemos a la posición, a una posición cómoda. ¿Sí? Llevo mi codo hacia atrás. Cuando yo llevo mi codo hacia atrás, al mismo tiempo mi mano de apoyo se va a venir a esta parte. ¿Sí? Realizo estas dos maniobras al mismo tiempo. Esto es lo que debo practicar primero. En algunas escuelas te enseñan que la mano de apoyo vaya ya directamente de esta forma, porque de esta forma ella está más lista para realizar el agarre completo. Personalmente no lo hago así, porque no es una posición natural de la mano, y yo la prefiero colocar recto, porque de aquí encara de una mejor forma de acuerdo a lo que yo trabajo. Cada escuela utilizará o realizará ciertos acomodos en la técnica de acuerdo a lo que considere mejor de ellos, ¿no? Personalmente lo hago así. Entonces, nos vamos nuevamente a la maniobra. Al mismo tiempo, llevamos las dos manos, desenfundo. Fíjense que mi dedo siempre está aquí. De seguro, al desenfundar, llevo, y en el momento de llevar mi mano encaja y realiza esta operación. ¿Sí? Vamos a ver de un costado. Vamos a verlo del otro costado cómo es. Algo importante, el objetivo del desenfunde es que el desenfunde sea rápido y que no tenga obstáculo para realizarlo. ¿Qué quiere decir? Si mi funda yo la coloco aquí, ya no puedo realizar esta operación, sino que voy a hacer esto. Tengo una mayor distancia, una mayor incomodidad. Entonces es importante la posición en donde va la funda. ¿Sí? La posición debe estar en una posición cómoda, accesible a la mano, que yo no tenga que realizar otras maniobras mayores o de mayor dificultad para sacarla. Porque esta es, en el caso de un combate, por ejemplo, de que yo soy un operador de CQE, por decir así, yo uso mi arma larga como principal y mi arma corta como secundaria. Entonces esta es un arma de emergencia que debo sacarla de forma rápida. Si el arma está aquí y además tiene un montón de seguros extras, como eran las antiguas fundas, créanme que va a ser muy dificultoso y demora mucho tiempo el extraerla. Entonces pierde su efecto de arma secundaria de emergencia, porque me tomará demasiado tiempo el extraerla. ¿Sí? Entonces, nuevamente, vamos a mostrar la técnica de forma lenta. Debemos saber otra cosa. En el momento en que desenfundamos, extraemos el arma, desde que está aquí hasta que encara a la mitad, el arma se lleva, fíjense, este es el recorrido del arma. ¿Sí? Llevo, encaro y realizo el recorrido del arma hasta encararlo a la altura de mi sien. Entonces mis órganos de puntería los llevo a la altura de mi sien. ¿Sí? A partir de aquí, cuando realizo el encaro completo, ya yo voy llevando mis órganos de puntería, voy alineándolos y enfocando correctamente. ¿Sí? Entonces, desenfundo y voy alineando correctamente. Esta es la forma de entrenarla
el desenfunde, ¿sí? Otro aspecto que debemos tomar en cuenta es el desenfunde debe ser veloz, pero el enfunde nos debemos tomar el tiempo. Hay muchos que se preocupan en desenfundar rápidamente y enfundar rápidamente y cometen el error que no saben dónde y cómo enfundarla. Tienen el concepto de que debemos tener conciencia de dónde está el arma y no necesitamos ver para enfundar correctamente. Pero no todo el mundo puede hacerlo en un momento de estrés. Además que desenfundamos porque hay una necesidad de velocidad, ¿sí? Desenfundamos, reaccionamos. Cuando hemos terminado de reaccionar en el disparo, ¿sí? Retrotraemos el arma porque aún percibimos peligro, estamos vigilantes al peligro. Cuando nos damos cuenta que no hay peligro, que no vamos a usar el arma, entonces tenemos que enfundar el arma. Vamos a enfundarla porque ya no existe riesgo, porque ya no la vamos a usar. Entonces, como no la vamos a usar, podemos incluso mirar la funda y tomarnos el tiempo para realizar un buen enfunde. Y no hacer... ¿Se dan cuenta? Porque no sabemos, porque no importa la velocidad en que enfundemos, sino la velocidad en que se realiza el desenfunde. Esa es la emergencia. El enfunde no tiene emergencia. El enfunde, ya estamos en zona de seguridad, estamos bien, hemos recibido apoyo o estamos en un lugar de cobertura buena y vamos a enfundar porque no hay peligro, entonces estamos tranquilos, miramos nuestra funda, enfundamos correctamente y estamos bien. ¿Sí? Evitamos los nervios y hacer cualquier cosa con nuestra funda. ¿Sí? No se olviden de eso, es muy importante y veo ese error muy frecuentemente que quieren desenfundar rápido y enfundar rápido y no cometan ese error. La importancia que se tiene es en el desenfunde, no en el enfunde. Otro gesto que es importante, en cuanto desenfundamos, encaramos, llevamos nuestra arma, retrotraemos nuestra arma, ¿sí? Seguimos en seguridad, podemos llevarla a alguna otra posición que querramos o la mantenemos aquí y finalmente no se olviden de algo importante en el enfunde. En primer lugar es la ubicación del cañón. Cuando vamos a enfundar el cañón, fíjense, va hacia la funda. Hay personas, por ejemplo, hay errores que se cometen que hacen esto. ¿Lo ven? Y se están apuntando ellos mismos. O muchos otros hacen esto para enfundar y están apuntando a compañeros del costado. Entonces el arma se retrotrae, se baja aquí mismo y sobre ello estamos llevándola. ¿Sí? Nuevamente, desde aquí, bajo y bien. Ok, ahora vamos a poner un poco en práctica aplicando un desenfunde. Como les digo, al inicio no se preocupen en la velocidad, preocúpense en los gestos, que los gestos del proceso de desenfunde sea correcto. Y vamos a practicar un poco una silueta con 3 metros de distancia, no tenemos más para qué. Entonces nos paramos correctamente, realizamos el gesto del desenfunde, encaramos y volvemos. Retrotraemos, miramos nuestra funda y volvemos. De esa forma trabajemos en ese proceso de desenfunde. Hagámoslo, les recomiendo de 2 a 3 veces tranquilamente. Lo mejor es iniciar con buenos gestos, porque sucede de que cuando ustedes ya han tenido mucho uso, tienen muchas prácticas y generan malos gestos, no te percibís de los malos gestos y los comenzás a hacer permanentemente durante todo el tiempo. ¿Sí? Una vez que comenzamos a trabajar en los gestos, ya podemos realizar nuestro empuñe y vamos.
aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver gestos buenos y algunos defectos en empuñe. ¿Sí? Trabajemos en ese. Este es el trabajo que debemos hacer. Si podemos, si alguien tiene un espejo, para que miremos nuestros gestos. Lo hacemos de forma lenta, pausada. Vamos, encaramos y llevamos. ¿Ok? Esta es la técnica básica para aprender a desenfundar. ¿Sí? Espero que la entrenen. En algún video seguido ya hablaremos sobre algunos otros entrenamientos que podemos hacer para mejorar la técnica del desenfunde. Muchas gracias.